Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente bienvenidos a una nueva semana de escuela sabática, donde estudiaremos toda esta semana un tema muy interesante. Creo que ya las semanas pasadas estudiamos un poco acerca de la historia general de Daniel, cómo llegaron cautivos a Babilonia, pero esta semana vamos a entrar a un tema muy profundo, que ya es un tema profético. Daniel en el Antiguo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento, que escribió Apocalipsis, fueron personas que hablaron mucho sobre profecía a través de símbolos, lenguajes un poco complicados de entender. Y hoy vamos a tratar de estudiar una introducción interesante para la profecía, para entender Apocalipsis, para entender Daniel 8, Daniel 7, Daniel 11. O vamos a entender primero Daniel 2. Y para entender Apocalipsis también, 12, 13, 17, también ocupamos entender Daniel 2. Entonces es muy interesante que vamos a iniciar desde lo más básico y vamos a ir avanzando poco a poco mientras más avance la escuela sabática, ¿vale? Vamos a iniciar como siempre leyendo el versículo introductorio. Dice así, Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel aquí trata de explicar cómo es que es Dios con sus hijos, ¿no? Él es soberano sobre todo el universo, da conocimiento, da sabiduría a los entendidos, da todo lo que sus hijos requieren cuando se llegan a necesitar, ¿no? Dice aquí la nota, algo interesante, la fuerza de las naciones, como la de los individuos, no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Fíjense qué curioso. Cuando tú ves una nación grande, poderosa, fuerte, que parece indestructible, a una persona que tú veas que resalta, que tiene mucho talento, que tiene muchos dones, un rey, una persona que tenga una gran posición en algún lugar, dice aquí, no es porque ellos tengan un mérito en sí mismos que los hizo estar en esa posición. Dios los colocó en esa posición con un propósito divino. Y de ellos está la decisión de poder actuar de una forma correcta para que Dios los siga manteniendo en esa posición y que pueda hacer su voluntad dentro del área donde estén desenvolviéndose, o que hagan cosas contrarias al plan de Dios y de ahí venga una consecuencia grave. Entonces, con esto damos introducción a lo que vamos a explicar durante todo este capítulo, el capítulo 2. Dios es soberano y la posición de cualquier imperio, persona, reino, todo la decide Dios. Todo de acuerdo según sea su voluntad. Vamos a orar para iniciar con este estudio, ¿les parece? Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, estamos nuevamente aquí dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos que tú nos puedas guiar, ayudar para entender mejor cada parte de este capítulo 2 de Daniel. Danos a tu Santo Espíritu, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aprender cosas, Señor, que puedan transformar nuestra vida y ayudarnos a entender en qué momento de la historia y de la profecía nos encontramos y así tener una plena seguridad, Señor, a dónde nos estamos dirigiendo, cuánto tiempo nos queda y qué Dios, Señor, nos quiere salvar también. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Perfecto, queridos amigos, vamos a iniciar entonces con el día domingo, un sueño impresionante, ¿ok? Creo que Nabucodonosor fue un rey que tuvo muchos sueños, tuvo bastantes sueños, ya estudiamos la semana pasada uno. Bueno, realmente sí fue uno solamente, Nabucodonosor tuvo uno con Daniel, que fue el de el árbol, el que estudiamos la semana pasada. Y también hablamos un poco acerca de Belsasar. Ese no fue un sueño, fue una palabra escrita en la pared. Pero aquí se nos presenta otro sueño más en Daniel capítulo 2, ¿ok? ¿Por qué es impresionante? Porque Nabucodonosor estaba pensando algo interesante en su reino. Yo imagino que él estaba paseando por todo el reino, caminando, analizando todo lo que había construido, la honra que tenía. Es importante mencionar que la gloria que tenía Babilonia en ese momento no era algo que llevaba años, no, porque los babilónicos se dividen en dos etapas. Babilonia en la época de Hammurabi, 1900 a.C., que fue una Babilonia grande, fuerte. Hammurabi fue una persona que escribió los códigos de Hammurabi, que eran leyes que estructuraron muy bien lo que hoy nosotros tenemos como leyes que usamos y demás. Fue la primera ley completa
aplicada al pueblo que podemos investigar en Babilonia. Muy interesante y muy profunda la ley que se tenía en esa época. Esta fue la primera época de Babilonia, 1900 antes de Cristo. ¿Qué pasó? Esta Babilonia antigua fue destruida por otros imperios que conquistaron Babilonia, y esa posición de esa región de Mesopotamia comenzó a ser gobernada por otros y otros y otros y otros. Y después de muchos años, aquel Babilonia que había quedado como un resto, como un remanente, volvió a ser fuerte, se rebeló en contra de los asirios, y al rebelarse en contra de los asirios, tuvieron más fuerza y finalmente pudieron tener una gran victoria y estar gobernando nuevamente muy bien esa región. Y a esto se le llamó neobabilónicos. ¿En qué momento comenzaron? Aproximadamente en el 605 a.C., ¿ok? Para esa época, Nabucodonosor ya estaba gobernando, o el padre Nabucodonosor, mejor dicho, y después Nabucodonosor heredó el trono, y ellos fueron llamados los neobabilónicos, un babilónico después del anterior imperio que ya mencioné en el año 1900 a.C. Entonces ellos no tenían mucho tiempo de haberse originado, pero a pesar de que tenían poco tiempo de haberse originado, ya eran una potencia muy grande. Tenían oro, tenían murallas muy grandes, tenían un palacio de oro, tenían las murallas de 50 metros de altura o 30 metros, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que tenían 8 metros de ancho, que podía pasar un carro, una carreta por encima de la muralla sin ningún problema. Los jardines colgantes, estructuras muy bonitas que fueron heredadas de la arquitectura de Nínive. Entonces ellos tenían un lugar bonito de más, ¿sí? El río Éufrates pasaba a la mitad de Babilonia y era la fuente de prosperidad de ellos, porque con eso plantaban y tenían toda la producción anual. Tenían tanta producción que se dice que ellos tenían un almacén de 20 años. Ellos podían quedarse 20 años sin trabajar y sin problema seguir comiendo, porque ya tenían un almacén tan bien administrado que podían suplir las necesidades de todo el reino y todas las personas sin ningún problema. Entonces, él se encontraba en ese reino pensando, wow, qué grande es este lugar, qué poderoso he sido yo, hasta qué lugar he llegado. Y dice el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar a los reyes, a los astrólogos, a los magos, a los caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Qué pasa? Antes de este momento, él, mientras paseaba por el palacio, se preguntaba, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? O sea, cuando la vida te está yendo tan bien, dices, ¿hasta cuándo va a durar esto? Parece un sueño hecho realidad, ¿no? Y mientras él pensaba y analizaba todo eso, fue a dormir, y al momento de dormir, el sueño le apareció, lo perturbó, no pudo dormir, se quedó pensando toda la noche en eso. Al día siguiente dijo, quiero saber más, y llamó a todas las personas más importantes del reino para poder llegar y que le dieran una explicación. Queridos, es algo bien interesante que en Babilonia tenían ciertos métodos para interpretar los sueños, porque ellos pensaban que los sueños eran revelaciones divinas. Como muchas personas en diferentes culturas se ha pensado eso, ¿no? Los sueños tienen un mensaje especial para nosotros, el inconsciente, algo que nos quiere mostrar los deseos más ocultos de nuestra vida o los deseos que Dios nos quiere mandar para todos. Entonces, en Babilonia se tenía una costumbre o un tipo de comercio. Algunos escritos cuneiformes muestran que tenían ciertos eran tablillas que mostraban interpretaciones de acuerdo a lo que la persona soñaba. Entonces, personas tenían ciertas literaturas donde tú decías, no, pues yo soñé una luna. Ah, bueno, la luna significa destrucción. ¿Qué más? No, pues también un mar. Ok, el mar significa paz. Entonces tú vas a tener un tiempo de destrucción, pero después llegará un tiempo de paz. Entonces, así interpretaban los sueños. Dependiendo de las palabras que ellos decían, ellos investigaban en lo que tenían y después de ahí ya daban su interpretación. Eso era muy variable. Realmente no tenemos registros de que se cumpliese o no se cumpliese, pero nosotros sabemos que realmente, pues, los espíritus malignos pueden decirte muchas cosas al oído y puedes interpretar muchas cosas
Actualmente hay personas que leen la mano, que colocan ciertas esferas de cristal y con eso te saben tu pasado. Nosotros entendemos que son espíritus de demonios que hablan a esas personas el pasado de la otra persona y te cuentan la verdad, porque realmente acontece que escuchas a una persona que murió y el espíritu del abuelo resurgió. Eso hoy en día nosotros lo conocemos como espiritismo moderno, pero en la época antigua era común también y se comercializaba. Entonces el rey dijo, tráigame a todas las personas más importantes de mi reino que se dediquen a eso. Llegaron todos enfrente del rey. ¿Y qué pasó? Versículo 3 al 7 dice así. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vives. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Fíjense qué curioso. Ellos querían saber el sueño para que de acuerdo a lo que ellos tenían registrado pudieran dar la interpretación. ¿Cuál era el problema? Versículo 5. El rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Fíjense qué curioso. Fue una amenaza completa para ellos. Les dijo, miren, ustedes se dedican a eso, ustedes comercian con nuestro pueblo haciendo ese tipo de cosas. Yo no me recuerdo del sueño. Dios había velado ese sueño. Era parte de la voluntad de Dios que Él no recordara ese sueño. Él dijo, ustedes van a decir el sueño y además del sueño, la interpretación, si no van a morir todos. Yo hace unas semanas atrás, cuando estudiamos un tema acerca de Asiria, mostré cómo es que eran los asirios de destructivos. Y esa cultura destructiva la heredó Babilonia. ¿Y cómo eran los asirios? Ellos cortaban cabezas, orejas, piernas, ojos, los dejaban colgados en algún lugar y eran símbolo de ¿quieres hacerlo contra nosotros? Eso te va a pasar. Con traidores, eran cortados por pedazos, hacían métodos de tortura horribles. Y ese tipo de métodos fueron heredados por Nabucodonosor. Hay registros que demuestran todo ese tipo de actos inhumanos contra personas que eran traidoras de la patria, que hacían cosas como estafas, o personas que habían sido rebeldes en contra del régimen que se tenía en esa época. Entonces, el decir los voy a despedazar era un término real. Y no solamente eso, voy a destruir sus casas. Entonces, una amenaza muy radical, solamente por un sueño, pero uno también se da cuenta de la gravedad de la preocupación que él tenía al saber ese sueño. Fíjense qué curioso, ¿no? El poder de Dios. El hombre podrá tener castillos y castillos y castillos, pero Dios te manda un sueño, te incomoda, y no importa cuántos castillos tengas, no te vas a sentir cómodo hasta que encuentres una solución para eso. Y así fue como empezó. Ahora, dice así, pero si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces ya comenzó a mencionar eso, amenazó y comenzó a decirles, ahora quiero que me cuenten todo. Cuéntenme todo, cómo fue, la interpretación, el sueño. Y eso nos menciona prácticamente la pregunta A y la pregunta B del primer día, que es el día domingo. Dice aquí, el rey sabía que si ellos realmente pudieran decir la interpretación, también podrían relatar el sueño. El Señor en su providencia había dado a Nabucodonosor este sueño y había permitido que los detalles huyeran de su memoria, mientras la terrible impresión permanecía en su mente a fin de desenmascarar las pretensiones de los hombres sabios de Babilonia. Pregúntase, a pesar de sus pretensiones de tener conexión con el mundo de los espíritus de ultratumba, ¿qué admitieron los sabios de Babilonia? Ellos tenían la tendencia a dar respuestas. Y ahora que el rey preguntaba eso tan complicado, ¿qué cara ponían? ¿Qué podían decirle al rey? Señor, creo que no hemos llegado hasta ese nivel de espiritualidad, no hemos contactado a esos espíritus tan profundos para poder saber eso. La respuesta fue la siguiente, versículo 8. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron,
No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos quedaron en un completo fracaso. Capaz intentaron de muchos medios. Tú sabes, no, yo no sé, tú sabes, yo no sé. Y entre todos los mejores del pueblo intentaron investigar quién era la persona más capaz para poder interpretar o decir el sueño, y nadie tenía idea. Ahora, la otra opción era mentirle. Oh rey, tú soñaste esto. Imagínense una mentira. Más rápido, adelantado en el castigo. También fueron colocados entre la espada y la pared, literalmente. Y fue un problema muy grande para ellos. Pero ellos admitieron algo. Oh rey, esto solamente los dioses lo pueden saber. Ellos eran politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses. Ellos mencionaban, esto no está a nuestro nivel. Esto solamente lo puede responder un ser superior, un ser eterno. Pero esto ya nos prepara la escena para lo que viene en el día siguiente, en el tópico siguiente, que es el día lunes. Cómo es que Dios comienza a revelarle ese secreto, no a los sabios, no a los grandes, no a los astrólogos, no a los caldeos, sino a un simple joven de 18 años. Si les gustó hasta ahorita la historia, vamos ahora al día lunes para podernos a investigar un poco más a profundidad qué fue lo que pasó después.